Hace 200 años exactamente le diagnosticaron por primera vez a una persona el síndrome de Tourette. Y de eso viene a hablar hoy Facundo Macchi. ¿Qué haces, ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Antes de hablar del síndrome de Tourette, me parecía que era importante recalcar que, si bien en las redes sociales hay muchísima desinformación y muchísimo odio, también ha sido un reducto para que muchísimas personas cuenten su verdad. Y precisamente en los últimos meses se hicieron muy virales algunos videos de jóvenes con síndrome de Tourette que empezaron a contar qué es vivir con este síndrome. Acá hay un ejemplo, por ejemplo. Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Valentina Quintana, tengo 15 años y soy de Chile, Temuco. El síndrome de Tourette es una enfermedad en la cual entran espasmos, movimientos y gritos involuntarios. Esta puede durar años o también puede durar toda la vida. La estamos escuchando a ella, Valentina Quintana, es de Temuco, Chile, y en sus redes sociales comparte precisamente el día a día de su enfermedad. Se trata, el síndrome de Tourette es uno de los llamados trastornos del movimiento que genera, como estábamos viendo en el video recién, tics repentinos, involuntarios y que son incontrolables para las personas que padecen este síndrome. Y a raíz de varios jóvenes que viralizaron sus historias, en Telemundo quisimos saber cómo es la realidad del síndrome aquí en Uruguay. Lo primero que tengo para comentarte, Mariano, es que no hay datos al respecto y que no se sabe cuántas personas conviven con el síndrome en nuestro país actualmente. Hay una prevalencia global del trastorno que en personas de entre 5 y 18 años oscila entre el 0,5 y el 3,8% de la población. Es un síndrome que es más común en hombres que en mujeres. Y conversamos con la neuróloga y neurofisióloga Elena Diegues, que hace 30 años trabaja atendiendo a personas con el síndrome de Tourette aquí en Uruguay. My neck twitches. Llega sin avisar. Es un movimiento de ojos, un gruñido, un espasmo que recorre las manos y se escapa por la punta de los dedos. Y se le llama tics. El síndrome de Gilles de la Tourette, o simplemente síndrome de Tourette, se caracteriza por muchos de estos tics motores y fónicos. La enfermedad de Gilles de la Tourette es un trastorno del movimiento bastante poco frecuente en relación a otras patologías, que se ve sobre todo en niños. Empieza su evolución a los 6-7 años, se va incrementando a lo largo del tiempo y finales de la adolescencia, la juventud empieza a decrecer. Cuando nosotros hablamos de Gilles de la Tourette o de síndrome de Tourette, queremos hablar de tics, pero no todos los tics son síndromes de Gilles de la Tourette. Durante décadas, los científicos creían que se trataba de una enfermedad neurológica más agresiva y de pronóstico complicado. Pero con el paso del tiempo, la medicina concluyó que es una disfunción del cerebro más bien benigna, hereditaria, y que incluso puede desaparecer con el tiempo. Es importante darles la relatividad que tienen. No es que se trate de una patología grave, sino que se trata de una patología que la podemos regular. El principal problema con el síndrome de Tourette es social. Como implica tics vocales, que pueden incluir desde ruidos, malas palabras y palabras fuera de lugar, las personas que lo sufren cargan con la burla y la discriminación propias del desentimiento. No produce una degeneración, no produce un retardo mental, son pacientes inteligentes, capaces, eficaces, con mucha angustia por su situación y por su sintomatología, lo cual le genera que esta sintomatología frente a las demás personas se manifieste con más intensidad. Es básico no discriminar a estas personas porque intelectualmente y desde el punto de vista de su vida son perfectamente capaces de ser integradas a la sociedad y a sus trabajos y a su vida en sociedad. El síndrome actualmente se puede atender con algunos fármacos y tratamientos. Estas son terapias en general conductuales, comportamentales y conductuales, que se hacen en equipo, que tienen que ver con un psicólogo, un fonoaudiólogo, un psiquiatra, y que lo que se trata digamos, a lo que va dirigido es a reeducar al cerebro para que el cerebro pueda, digamos, aprender ese movimiento, normalizarlo, quitarlo del circuito patológico y transformarlo en un movimiento normal.
¿Este síndrome de Tourette, Facu, le está permitiendo a la ciencia conocer más sobre el cerebro humano? Exacto, lo que nos contaba esta neuróloga que trabaja el tema aquí en Uruguay es precisamente que la ciencia y la neurociencia descubrieron que los trastornos del movimiento son corregibles. ¿Y qué pistas le da a los científicos esto respecto al funcionamiento del cerebro? Bueno, que el cerebro es modulable, es decir, que puede aprender de sus errores y corregirse con el paso del tiempo. Para esto es importante claramente ir al médico, a aquellas personas que tengan dudas, y consultar cuáles son las diferentes alternativas precisamente para modular este cerebro. Y desde 2017 existe en nuestro país funciona un grupo que se llama Grupo Síndrome de Tourette en Uruguay, que es una especie como de ONG, que lo que se encarga es de nuclear precisamente a las familias uruguayas que tengan este trastorno, este síndrome, para aprender más y compartir también un poco sus experiencias. Y su presidenta, que se llama Caterina Bruno, es una maestra de 50 años que tiene el síndrome desde que tiene 7 años y nos contó un poco cómo es vivir con el síndrome, a pesar de que ella tiene, digamos, los síntomas en su mínima expresión. Cuando Caterina Bruno tuvo su primer tic hace casi 40 años, nadie hablaba del síndrome de Tourette en Uruguay. La mujer, que hoy es maestra, madre y preside el grupo de síndrome de Tourette en Uruguay, recuerda que todo empezó con sonidos involuntarios, luego con unos particulares movimientos en los ojos que rápidamente se extendieron a los brazos y las piernas. Con las pocas herramientas que había en aquel entonces, sus padres y maestros la etiquetaron de ansiosa e inquieta. Pensaron que todo se iba a arreglar llevándola a un club para que gastara esa energía inusual. Pero en realidad el camino recién estaba comenzando. En lo personal no se nota de repente, ¿no? A mí me dicen, no, pero no tenés nada. Bajo presión sí, de repente viste un poco el ojo, o de repente yo tengo uno muy personal, como yo siempre le digo a la neuróloga, ¿no? Le digo, Elena, que es hacer el... Ese es cuando estoy demasiado nerviosa, que es cuando los tics aumentan cuando estamos bajo presión. A mí en la escuela no me iba bien, ¿tá? Porque cuando la maestra ponía un problema, matemática, geografía, ciencia, y decía, Pepito tiene 3 caramelos, y yo qué sé, no sé, Juan tiene 2, ¿cuánto tiene? A mí no me importaban los caramelos de Pepito y de Juan. A mí me importaba que yo no tenía que hacer así, porque si no se iban a reír de mí. Yo empecé a hacer... Y ahí me atacaron de todos los tics que te puedas imaginar. En un día llegué a tener 23 espasmos. Yo sabía que algo tenía, no sabía el nombre, no sabía nada, pero sabía que con eso tenía que vivir, porque tal parecía que no se iba con nada. Dije, Caterina, no se te va, vamos a hacernos amigos, ¿no? Porque es algo que está en uno, y uno se tiene que hacer amigo de lo que uno tiene. Es importante saber que no te limita. Con el paso de los años, los tics fueron disminuyendo, y hoy Caterina se dedica a acompañar más que nada a niños y adolescentes que atraviesan por lo mismo que ella. Solo que esta vez tiene la información para mejorar su calidad de vida.